Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo y en este tutorial voy a explicarte un concepto súper importante en astrología que estamos usando casi en cualquier escenario de la aplicación y uso de lo astrológico, y es el de los orbes. Los orbes, por definición etimológica, hace referencia a lo circular, a lo redondo, y en el caso específico de lo astrológico hace referencia a una medición matemática que nosotros usamos para medir la diferencia en grados de dos valores, dos elementos, o en el caso ya práctico del ejercicio astrológico, de dos posiciones. Entonces el ejercicio es muy sencillo. Realmente lo que nosotros estamos identificando es posiciones de planetas, cúspides o puntos, y cuando nosotros estamos midiendo la diferencia en valores de estos elementos, realmente lo estamos haciendo en el ejercicio de una circunferencia, y recuerda, la circunferencia va de los 0 a los 360 grados. En términos astrológicos, esta circunferencia la podemos dividir en 12 sectores, cada uno de 30 grados. 12 por 30 nos da 360, de ahí son los 12 sectores o los 12 signos con los cuales nosotros trabajamos en astrología. Entonces realmente lo que un orbe nos está indicando es la diferencia máxima permitida según un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Un marco de referencia hace apropiación a lo que yo definiría en tres grandes elementos: el aspecto, la aplicación y el elemento. ¿Por qué? Porque es que dependiendo del marco de referencia vamos a utilizar diferentes orbes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un aspecto? Pues un aspecto es una medida matemática que usamos en astrología para identificar la relación entre dos elementos, entre dos valores, entre dos posiciones, entre dos ítems. Los aspectos más conocidos pues son los aspectos mayores: 0 grados o conjunción, 60 grados o sextil, 90 grados cuadratura, 120 grados trígono y 180 grados oposición. Hay otros aspectos que dependen mucho de la escuela o el enfoque bajo el cual se trabaje. Otro ítem importante para definir un marco de referencia es la aplicación. O sea, estos orbes, ¿en qué escenario los voy a trabajar? ¿En un escenario de una lectura de un tema natal? ¿En un escenario de una interpretación de tránsitos? ¿En un escenario de asociación de sinastría o de interpretación de progresiones? Entonces, el orbe, primero, va muy de la mano del aspecto, va segundo del tipo de aplicación en el cual voy a aplicar el orbe, y lo último, en los elementos involucrados en esa aplicación. Entonces, cuando te digo aplicación, es el uso de lo astrológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los planetas hay ciertas escuelas que trabajan unos orbes específicos. Por ejemplo, el caso de las luminarias, el Sol y la Luna, se les da unos orbes más generosos que a Neptuno y Plutón, por así decirlo, porque se considera que el Sol y la Luna pues son elementos de más peso en una lectura o interpretación astrológica. Las cúspides también son un elemento que se tiene en cuenta, y los puntos, que los puntos vienen siendo elementos que no son planetas o cúspides, como por ejemplo las proyecciones matemáticas de los nodos o la luna negra. Entonces, dependiendo del marco de referencia, definimos los orbes. Entonces recuerda, el marco de referencia está compuesto por el tipo de aspecto, por la aplicación en sí en la cual estemos utilizando este aspecto, y por los elementos involucrados en la medición de ese aspecto. Bueno, vamos a ver aquí un gráfico que representa una circunferencia. Recuerda que el radix o la circunferencia que nosotros trabajamos en eclíptica es una representación simbólica del plano de la eclíptica. La eclíptica es el plano bajo el cual la Tierra, o en movimiento, o perdón, el Sol en movimiento aparente de traslación alrededor de la Tierra hace un recorrido. Realmente ese recorrido es una elipse, pero cuando nosotros lo graficamos simbólicamente, esa elipse se recorre de un diagrama simbólico que es un círculo, y el círculo lo podemos trabajar con mediciones de grados absolutos de 0 a 360 grados. Recuerda que 0 o 360 es lo mismo, y esta es una circunferencia que está en 360 puntos o 360 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para ubicar puntos, precisamente. Entonces, pues, supongamos que tenemos dos puntos. Cada uno de estos puntos puede ser un planeta, una cúspide, un ítem, y en astrología lo que nosotros hacemos es medir la relación entre estos dos puntos, y la relación es la diferencia en ángulos, que es la medida con la cual identificamos y posicionamos elementos de la circunferencia que posean estos dos elementos. Entonces, supongamos que el punto
azul viene siendo un elemento asociado, por ejemplo, al planeta Júpiter, y el punto rojo es un elemento asociado al planeta Marte. Entonces, Marte se encuentra en 190 grados, Júpiter se encuentra en 50 grados. La diferencia entre estos dos elementos es de 140 grados, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hemos definido un elemento importante, que es la diferencia o el aspecto que presentan dos elementos, que en este caso es de 140 grados. Ya en el ejercicio día a día de la astrología, las posiciones muy rara vez tienen estos valores enteros. Casi siempre vamos a encontrar posiciones con grados, minutos y segundos, y las diferencias de ellos no siempre son números enteros también, que es lo que te voy a explicar a continuación. Entonces, importante tener presente que el orbe se determina de acuerdo al uso que hagamos de este en el marco de referencia. El marco de referencia está definido por el aspecto, por la aplicación y por el elemento involucrado, donde el aspecto es la diferencia en grados de dos elementos. La aplicación, en qué contexto vas a usar este ejercicio, en qué contexto vas a aplicar este orbe. Entonces, un tema natal, un tema de progresiones, un tema de sinastría o un tema de tránsitos. Los elementos involucrados, si son planetas, si son cúspides o puntos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá bien interesante. Esta es una posición del círculo que está asociado a un planeta. Esta posición está en los 289 grados, 59 minutos, 58 segundos, o, que es lo mismo, expresarlo en términos astrológicos, 19 grados, 59 minutos, 58 segundos del signo de Capricornio. Hay otra posición que se encuentra en los 351 grados, 26 minutos, 29 segundos, o los 21 grados 26 minutos 29 segundos del signo de Piscis. ¿Qué es lo que hace un software astrológico? ¿Qué es lo que hace un astrólogo? Lo que hace un astrólogo al hacer el análisis de relación de aspectos de una carta natal es coger cada uno de los elementos de la carta natal, o sea, coger todos los planetas, todas las cúspides y todos los ítems que nos interesen y medir la diferencia en grados que hay entre cada uno de ellos. Este es un ejercicio matemático que por bajito, trabajando solo planetas personales y todas las cúspides, te puede tomar entre 300 y 500 cálculos, porque es coger el Sol y compararlo con los otros 6 planetas, coger la Luna y compararlos con los otros 6 planetas, el Sol con las 12 cúspides, la Luna con las 12 cúspides, y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Y esa diferencia matemática pues te va a dar un valor. Entonces, lo que posteriormente uno hace o realmente hace un software astrológico es realizar esa diferencia, que en este caso pues estamos haciendo aquí. Entonces cojo el valor mayor, le resto el valor menor, y esto me da un valor en grados, minutos y segundos. Recuerda que estos son operaciones sexagesimales, o sea, están en el sistema en base 60 para los minutos y los segundos. Entonces, esta operación no es como una operación matemática normal en la cual estamos restando o sumando valores. Entonces, esto realmente es una operación matemática de sistema hexagesimal. Entonces, al hacer esta operación, tengo 351 grados, le resto 289 grados, bueno, con sus minutos y segundos me da una diferencia de 61 grados, 26 minutos, 31 segundos. Esto es lo que se conoce como el aspecto, ¿sí? El aspecto presente. Ahora, este aspecto, ¿qué tan cercano está a los aspectos mayores o menores que en algún momento se definieron? Entonces, digamos, en este caso, este aspecto de 61 grados está muy cercano a los 60 grados. Cuando yo resto 60 de este valor, me da 1 grado 26 minutos 31 segundos, que eso es lo que se conoce como el orbe. El orbe hace referencia a qué tan alejado está una relación entre dos elementos o un aspecto, que es lo que mide dos elementos, y eso nos indica qué tan puro es, por así decirlo, esa relación matemática. Entre este orbe sea más pequeño, o sea, más ajustado a cero, tiende a ser una relación mucho más fuerte. Ahora, ¿qué tan bueno o qué no tan bueno son estas relaciones? Pues eso depende mucho del tipo de análisis que estemos haciendo. Entonces ya, digamos, esta fue como la explicación teórica de lo que es un orbe, y ya veámoslo en términos prácticos con un software. Entonces vamos a usar el software, el Paint Astro Q2, y voy a traer mi carta. Y al traer mi carta voy a hacer aquí un ejercicio bien interesante. Normalmente, cuando tú trabajas el software, él está seleccionado, este botón que te estoy mostrando en este momento, un asterisco. Ese asterisco significa que el software está trabajando o haciendo un display de la información con unos valores que se han definido en unas plantillas previamente. Entonces fíjate que en este caso pues estamos observando los diferentes valores asociados a los grados. Entonces está 20 grados de Capricornio, aquí Venus,
y 21 grados de Piscis. ¿Por qué resalto estos dos elementos? Porque esos son los dos elementos que yo tomé sus valores para medir este ejemplo que te estoy mostrando a continuación. Pero tú dices, bueno, aquí aparece 19,59 Capricornio, no 20 grados de Capricornio. ¿Por qué? Porque el software hace la aproximación matemática, él hace un redondeo. Estos 59,58 los puedo ajustar a un grado y el grado siguiente pues es 20 grados. Hay una forma, hay un truquito que es oprimiendo las teclas control grado de tu teclado. Al oprimir yo control grado de tu teclado, fíjate que el software está cambiando de valores en signos de grados a valores en grados absolutos. Entonces 290 en grado absoluto es lo mismo que 20 de Capricornio. Fíjate que vuelvo y oprimo nuevamente la tecla control grado y pasa ese ejercicio. Y vamos a hacer otro truquito, y es que en la parte superior hay aquí al lado del botón del asterisco, aquí donde te estoy mostrando, hay un botón que yo al oprimirlo me muestra valores, minutos minutos y segundos de todas las posiciones. Entonces este es un ejercicio como interesante que le implementé al software para precisamente entender este concepto. Entonces fíjate que aquí Venus ya aparece con 289, 59, 58 y Marte con 351, 26, 29, que son los valores que tenemos aquí, y en grados absolutos y en grados por signo. Entonces el software lo que hace es calcula esta diferencia matemática. Vamos a habilitar el sextil. Entonces fíjate, ahí me pinta el sextil. El software indica que hay un aspecto a tener o considerar que es de sextil. Se presenta una relación de sextil entre Venus y Marte. Entonces, aquí viene la pregunta, bueno, un sextil se define como 60 grados. La diferencia de 60 a 61 es 1,2631. ¿Qué orbe está trabajando el software para considerar un aspecto de sextil? Y es aquí donde viene un ejercicio importante de parametrización de orbes, el cual me motivó a realizar este video porque fueron dos preguntas que en semanas anteriores dos usuarios del software me hicieron, y era cómo podían ellos parametrizar o configurar los orbes que ellos quisieran, a diferencia de los que el software trabaja por defecto. Entonces, aquí viene ya la explicación para estos amigos que desean ser un poquito más investigadores en modificar orbes. Esto sí se puede hacer con el software. Si tú no estás interesado en hacer este ejercicio hasta este momento, pues puedes tener una información adicional de lo que los orbes trabajan. De aquí en adelante lo que voy a explicar ya es un ejercicio un poco más especializado de cómo configurar los orbes. Entonces, te he compartido dos funcionalidades bien interesantes del software del Paint Stroke 2, que es control ángulo, para visualizar los grados en grados absolutos o grados por signo. Simultáneamente, si oprimo este botón, fíjate, tanto las cúspides como los planetas están cambiando en valores de grados o signos. Y en la parte superior, trabajar por los valores por defecto de minutos, de grados y minutos redondeados, o el valor exacto en segundos. ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente, ¿qué es mejor? Pues digamos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que el display de la información, cuando vemos segundos, pues vemos más información, de pronto es más cómodo para el ojo no ver tantos números en un esquema, entonces se trabaja únicamente grados y minutos. Bueno, entremos ya en materia de cómo configurar los aspectos después de esta corta introducción. Oprimimos la tecla Control-Shift-T. Control-Shift-T es una combinación de teclas que me genera este display. Este display me muestra los aspectos y orbes que estoy trabajando en dos modelos. Y antes de entrar en detalles de cómo manejamos esto, voy a hacerte una pequeña explicación de lo que el software maneja en cuanto a configuraciones y esquemas. ¿Qué es una configuración y un esquema en el software? Una configuración, si te das cuenta aquí en este momento donde estoy resaltando con el mouse esta zona del software, hace referencia a unos archivos donde están Plácido, Scott y Topocéntrico Natal. El software se configuró para poder trabajar con los sistemas más comúnmente usados en astrología, que son el sistema de casas Plácidos, el sistema de casas Koch, y adicionalmente el sistema topocéntrico, que es de la escuela en la cual yo me formé y tuve mis primeras bases en astrología, la cual se me hace pues interesante porque genera un aporte de dos modelos matemáticos adicionales, que son el modelo eclíptico y el modelo ascensional. Entonces, fíjate que cada vez que yo selecciono, por ejemplo, Plácidos y Koch, aquí en la parte superior, aquí donde te estoy mostrando, cambia un nombre o cambia un archivo. Plácidos y Koch trabajan con una plantilla de aspectos que se llama la PAC 20100. Topocéntrico trabaja con una plantilla de aspectos que es la 001. Si eres observador,
te vas a dar cuenta que cuando yo estoy seleccionando una configuración de la otra, están cambiando los aspectos y los orbes asociados a esos aspectos. En Placidus y Koch se trabaja un sistema de aspectos que es el común utilizado en la gran mayoría de escuelas astrológicas, donde se trabajan los aspectos mayores y unos aspectos que se conocen, por ejemplo, como el quintil y el binquintil, que son aspectos de 72 y 144 grados. En el sistema topocéntrico trabajamos aspectos múltiplos de 15, entonces no aparece ni el de 72 ni el de 144, sino el de 75 y el de 135 o 150. Esa es una gran diferencia de las configuraciones con referente a los aspectos. Igualmente, cada aspecto pues tiene asociado un orbe. Acá hay una connotación importante que te quiero mencionar a continuación. Si te das cuenta, cada aspecto está asociado con 4 columnas. La primera columna es la columna de valor, que hace referencia al valor del aspecto, que es lo que normalmente se maneja. Conjunción 0, 15, se llama 15, semisestil es 30. Y hay 2 columnas, A, I y AC. Esto hace referencia a modelo A entre ítems y modelo A cúspides y modelo B. Para el caso de Placidus y Koch se definen pero no se aplican. ¿Qué significa eso? En el caso de Placidus y Koch se definen esas columnas, pero únicamente aplica las columnas A, o sea, el modelo A, porque Placidus y Koch únicamente trabajan un modelo. Entonces, la primera columna AI es la columna del modelo A que hace aspectos entre ítems. ¿Qué se llaman ítems? A los planetas y a las partes o puntos arábigos. Y AC son los aspectos a cúspides. Entonces, por ejemplo, una conjunción en el modelo Placidus y Koch se toma en cuenta cuando hay un orbe de 8 grados. A cúspides cuando hay un orbe de 7 grados. Eso es lo que significan esas 2 columnas, ¿sí? La columna B no se tiene en cuenta para los modelos Placidus y Koch. Cuando yo selecciono topocéntrico natal, igualmente aparece la columna A para ítem y para cúspide. Entonces fíjate que en el modelo eclíptico, el sistema topocéntrico, las conjunciones entre planetas tienen un orbe de 7 grados y a cúspides un orbe de 3 grados. Y en el modelo ascensional, que viene siendo el modelo B, el orbe es de 4,50 o 4 grados 30 minutos. Esa es una diferencia importante. Entonces, repito, Placidus y Koch trabajan plantilla 0100, PAC 2 0100, esta es una plantilla de aspectos y únicamente trabaja aspectos de columna A, ítem y AC. Las topocéntricas trabajan la plantilla, Placidus y Koch trabajan la 0100. La topocéntrica trabaja la 0101 y trabaja los 2 modelos, el A y el B. El A hace referencia a modelo eclíptico y el B hace referencia a modelo ascensional. Si tú no conoces el modelo topocéntrico, pues solo trabaja con Placidus y Koch y solo modificas la columna A para los valores de los aspectos. Entonces voy aquí a mostrarte un archivo o una presentación de la configuración que el Paint Astro Q2 hace con referencia a los orbes. Entonces, lo que te estaba explicando antes era eso. Hay una plantilla de aspectos 0100, PAC 2-01-00, PAC 201-01, que hace referencia al sistema Placidus y Koch. Placidus y Koch trabaja esta plantilla de aspectos y las topocéntricas trabajan esta plantilla de aspectos. Entonces, dependiendo de la escuela o enfoque que tú manejes, estas plantillas tú las puedes modificar. ¿Cómo se modifican? Te lo voy a explicar a continuación con un truco muy sencillo. Aquí lo importante es que tengas presente que cada vez que yo hago una instalación del software, siempre se me va a generar este archivo, el PAC 201-00 y el PAC 2-01-01. Cada vez que yo hago una instalación del software, siempre se generan esos archivos. Entonces, si yo voy a configurar estos archivos, pues yo ¿qué te sugeriría? Yo lo que te sugiero es crear una copia de este archivo. Entonces, por ejemplo, el 0100, que es el que trabaja Placidus y Koch, aquí, digamos, se define los orbes como están configurados aquí en la plantilla, ¿sí? Entonces, aquí lo que me interesa a mí como usuario del software, si deseo modificar los orbes, pues lo puedo hacer directamente sobre este archivo. Por ejemplo, voy a colocar que la conjunción entre ítems es de 1 grado y a cúspides también de 1 grado. Digamos, voy a ser bastante estricto en ese ejercicio y lo grabo. Entonces, lo modifiqué, lo guardo, ¿sí?
Entonces, si me voy, por ejemplo, a topocéntrico natal y vuelvo aquí a Plácido Sococ, fíjate, el valor está en 1 grado, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, hagamos el ejercicio. Vamos a configurar, voy a cerrar aquí la ventana. Voy a traer las conjunciones. Y me dice que la única conjunción aquí es el Sol y Mercurio. ¿Cómo lo verifico? Aquí en la parte superior activo este chinchecito lo activo. Hago clic sobre el icono del Sol o de Mercurio y al hacer clic sobre ese icono se me activa un detalle del aspecto. Puedo hacer clic sobre el otro elemento y activo estos dos elementos aquí que te estoy resaltando, la lupita y el otro BC, si lo activo. Y me dice que mira, que la diferencia en grados es de 4 minutos del Sol y la Luna, entonces por eso me lo está mostrando. Ahora voy a traer nuevamente mi plantilla, Control Shift T, y voy a dejar el valor que estaba, que era 8 y 7, ¿sí? 8 y 7 y lo guardo. Entonces lo cierro y fíjate que en ese momento ya me aparecen más aspectos, ya me aparece, antes me aparecía solo Sol, Mercurio, aquí ya me aparecen otras conjunciones, Sol, Mercurio, Venus, otras conjunciones, por ejemplo, Nodo, Marte a la cúspide, otra conjunción Quirón, Luna. ¿Por qué? Porque aumenté el número o el valor del orbe y lo que le estoy diciendo al software es calcúleme conjunciones con un orbe mucho más grande, ¿sí? Entonces eso es lo que está generando en este momento el software. Entonces cuando me paro aquí en la conjunción, fíjate, esta es una conjunción de 5 grados, como coloqué el orbe de 8, está incluido. Bueno, esa es una herramienta interesante que tiene el software en modificar cada uno de los aspectos. Yo qué te recomiendo si vas a trabajar la herramienta, voy a llamarla nuevamente Control Shift T, es que crees una copia del archivo original de este archivo. Por ejemplo, yo ya lo hice anteriormente, creé uno que se llama PAC 201 original. ¿Cómo lo creo? Pues cargo el archivo, oprimo este botón que es guardar como y él me guarda ese archivo con otro nombre, ¿sí? Y sigo trabajando en este archivo que es el original con el cual el software trabaja. Entonces digamos que aquí yo voy a hacer un ejercicio muy estricto donde voy a poner todos los aspectos con 1 grado de orbe. Voy a hacerlo así con 1 grado de orbe. Rápidamente estoy haciendo esto. Voy a hacer una pausa en el video. Listo, aquí ya llegué y modifiqué todos con 1 grado de orbe y grabo. Entonces grabo y aquí están todos con 1 grado de orbe y estos, digamos, son aspectos que son muy fuertes para este esquema. Entonces estos son los que están en este momento presente. Ahora, ¿cómo recupero yo el archivo anterior? Pues muy fácil. Nuevamente llamo Control Shift T, cargo el archivo original, ¿sí? El original, aquí era 8, y lo guardo como el nombre del otro, del que modifiqué, PAC 201 0100. Aquí me pregunta y ya lo guardé. Y fíjate, ahí está con los valores que acabo de recuperar del archivo que hice de copia. Si por alguna razón cometes algún error, que desconfiguraste los archivos o los valores los quieres tener como los originales pero no los puedes recuperar, lo más sencillo es desinstalar el software y vuelves y lo instalas. Al desinstalar el software no pierdes tus datos de tus cartas ni tampoco la licencia, ¿sí? Estos ya están grabados inherentemente. La instalación lo que hace es recuperar los archivos originales de configuración, pero no trabaja con ni borra tus archivos de datos ni licencias. Bueno, listo. Bueno, otra característica que tiene esta plantilla es que los orbes fijos los puedes modificar. Si te has dado cuenta, cuando yo trabajo orbes fijos, que eso yo lo expliqué en los videos tutoriales del software, que eso se activa haciendo clic sobre este botón, yo puedo trabajar los orbes de la plantilla, que son estos orbes fijos. El orbe fijo, ¿qué es lo que hace? A todos los elementos me le asigna un único valor. Entonces, por ejemplo, aquí estoy trabajando, fíjate, todos los aspectos con orbe de 10 grados, por eso aparecen tantos. Con orbe de 8 grados, con orbe de 4 grados, con orbe de 10 minutos, ¿sí? Ese ejercicio yo lo puedo hacer o asignarle a cada aspecto su valor. Yo, si lo deseo, puedo grabar estos aspectos fijos, a la plantilla los puedo modificar. Por ejemplo, este de 10 lo puedo dejar en 7 y el de 8 lo puedo dejar en 5, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo en este momento. 7, 5 y lo guardo.
¿sí? Entonces esa es la forma en la cual funciona esta plantilla de aspectos. Si es la primera vez que ves esta información, de pronto te puedes abrumar un poco, pero es muy sencillo realmente, es practicar. Como te digo, si cometes algún error o quieres recuperar los valores originales de la aplicación, lo único que tienes que hacer es desinstalar el software y volverlo a instalar y ya te quedan recuperados los valores. Bueno, este es el ejercicio de Orbes. Aquí hay varios elementos que más adelante iré explicando, porque aquí pues hay varios elementos que podemos modificar, otros elementos que tienen aquí las plantillas, pero eso ya lo iremos explicando en otros videos tutoriales más adelante. Recuerda, si tienes preguntas o dudas, házmelas saber y con mucho gusto trataré de respondértelas, ya sea personalmente o a través de direccionamiento de videos tutoriales o nuevos videos tutoriales que se puedan implementar.